¿Qué pensarías si alguien te dijera que tu respuesta financiera, tu milagro económico, tu provisión más urgente, puede estar escondida en el lugar menos esperado, incluso en la boca de un pez? Suena increíble, ¿verdad? Pero esto fue exactamente lo que ocurrió en uno de los milagros más sorprendentes y menos conocidos de Jesús, relatado en Mateo 17, 24, 27. En esta escena, Jesús y sus discípulos se encontraban en una situación complicada. Los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro para preguntar si su maestro pagaba la contribución. La tensión era evidente. El Hijo de Dios, dueño del universo, enfrentando una demanda terrenal. Y fue en ese momento cuando Jesús, con autoridad divina, dio una instrucción inesperada que cambiaría la historia. Ve al mar, lanza un anzuelo, y el primer pez que saques, ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por ti y por mí. Esta historia no es simplemente un relato curioso. Es una poderosa enseñanza sobre obediencia, provisión divina y confianza absoluta en que Dios siempre tiene una salida. Lo extraordinario de este milagro no solo está en la moneda encontrada, sino en el mensaje eterno que encierra. Jesús tiene control sobre lo visible y lo invisible, y su provisión siempre llega en el momento perfecto. Escribe en los comentarios: sí, estoy listo, si quieres descubrir cómo este milagro puede aplicarse a tu vida hoy. Cuando hablamos del milagro de la moneda en la boca del pez, muchas veces pasamos directamente a lo sorprendente de la escena. Pedro lanzando el anzuelo, sacando un pez y encontrando en su boca exactamente la moneda necesaria. Sin embargo, para comprender de verdad el poder de este acontecimiento, necesitamos detenernos en el contexto en el que sucedió. Porque detrás de cada milagro de Jesús no solo hay un acto sobrenatural, sino también una enseñanza profundamente humana y espiritual. El Evangelio según Mateo nos dice que Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum. Esta ciudad, a orillas del mar de Galilea, era una especie de base de operaciones para el ministerio de Jesús. Allí vivía Pedro. Allí Jesús había realizado muchos milagros, y allí mismo fue donde los cobradores del impuesto del templo se acercaron con una pregunta directa. ¿Vuestro maestro no paga el impuesto del templo? Este impuesto era un tributo anual que todos los varones judíos mayores de 20 años debían pagar para el mantenimiento del templo en Jerusalén. No era un impuesto romano, sino una contribución religiosa que representaba devoción y compromiso con la casa de Dios. A primera vista, parecía un acto justo y honorable, pero el trasfondo era más profundo, porque si había alguien que no estaba obligado a pagar este impuesto, era precisamente Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero Señor del templo. Imagina la tensión del momento. Pedro, quizás sorprendido por la pregunta, respondió rápidamente: sí, lo paga. Tal vez lo hizo sin pensar, quizás movido por el impulso de defender el honor de su maestro. Pero esa respuesta lo comprometió, porque en realidad Jesús no tenía la obligación de hacerlo. Y sin embargo, este aparente problema se convertiría en la plataforma para un milagro que revelaría tanto la humildad de Cristo como el poder de su provisión. Aquí encontramos la primera gran lección. Muchas veces los escenarios de presión, los momentos incómodos o las preguntas que parecen poner a prueba nuestra fe son en realidad la antesala de una enseñanza divina. Jesús no se limitó a rechazar el impuesto. Tampoco se enojó con los cobradores, ni se aferró a sus derechos como Hijo de Dios. En lugar de eso, usó la situación para mostrar un principio eterno. El Hijo, aunque libre, está dispuesto a humillarse y actuar con sabiduría para no ser tropiezo a los demás. Este contexto nos recuerda que Jesús no vivía desconectado de la realidad cotidiana.
Él no era un maestro apartado de la vida común de la gente. Él también enfrentaba cuestionamientos, demandas y situaciones donde debía responder con sabiduría. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se movía con humildad en medio de las exigencias humanas, cuánto más nosotros necesitamos aprender a actuar con discernimiento en nuestro día a día. Muchos de nosotros, cuando nos enfrentamos a una presión económica, a una deuda o incluso a una pregunta difícil, reaccionamos con enojo o con miedo. Pero el contexto de este milagro nos muestra que Dios puede usar esas mismas presiones como el terreno fértil para manifestar su gloria. Lo que parecía un problema para Pedro y Jesús terminó siendo la oportunidad perfecta para que la provisión divina se revelara de la manera más inesperada. Detente un momento a pensar en tu propia vida. Quizás hoy estás enfrentando situaciones que parecen injustas o incluso innecesarias. Tal vez hay demandas financieras que sientes que no deberías llevar o presiones que te cargan demasiado. Déjame decirte algo. Esas mismas circunstancias pueden ser el escenario que Dios ha preparado para mostrarte un milagro. Porque el milagro no empieza cuando aparece la moneda en el pez. El milagro empieza en el momento en que parece que todo se complica, pero decides confiar en que Dios tiene el control. Aquí vemos la mano de Jesús preparando a Pedro. Él no solo quería pagar un impuesto, quería enseñarle a su discípulo que cuando las circunstancias parecen difíciles, la obediencia y la confianza abren la puerta a la provisión. Jesús conocía la situación, conocía la necesidad y también conocía la forma exacta en que la respondería. Este primer tópico nos revela que la fe se forja en el contexto de la vida diaria, en las presiones comunes y en las preguntas incómodas. Antes del milagro visible, siempre hay un escenario invisible de preparación. Y eso nos desafía a mirar nuestras circunstancias con otros ojos, no como cargas que nos aplastan, sino como oportunidades donde Dios quiere manifestar su gloria. Escribe en los comentarios: sí, estoy listo, si crees que Dios puede sorprenderte en medio de lo cotidiano y convertir tus problemas en escenarios de milagro. Jesús y su autoridad como Hijo de Dios. Cuando pensamos en la escena de Mateo 17, 24, 27, debemos detenernos en algo que a veces pasa desapercibido: la posición y la identidad de Jesús. El pasaje no trata solo de pagar un impuesto ni de encontrar una moneda en un pez, sino de cómo el Hijo de Dios, el Señor del templo, se relaciona con una demanda que en teoría no le correspondía. En la cultura judía, el impuesto del templo era un recordatorio de pertenencia y de responsabilidad. Cada hombre debía aportar, cada creyente debía contribuir, y eso estaba bien. Pero Jesús no era simplemente un hombre más dentro de Israel. Él era el cumplimiento de la ley, el Hijo enviado por el Padre, aquel de quien el mismo templo hablaba. ¿Cómo podía alguien exigirle al dueño del templo que pagara para sostenerlo? Era un contraste impresionante. El creador del cielo y la tierra, el verdadero rey, enfrentando la presión de un tributo humano. Jesús sabía perfectamente que no tenía obligación alguna. Por eso, en su conversación con Pedro, le plantea un principio que revela su autoridad. ¿De quién cobran los reyes de la tierra los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro responde: de los extraños. Entonces Jesús le dice: luego los hijos están exentos. Con esas palabras Jesús deja claro que como Hijo de Dios estaba libre de aquella carga. Él no estaba sujeto a la obligación que pesaba sobre los demás. Sin embargo, lo más asombroso no es su exención, sino lo que hace a continuación. Jesús, con toda la autoridad para rechazar la demanda, elige someterse voluntariamente y pagar. ¿Por qué? Porque su prioridad era no convertirse en tropiezo para nadie.
Él sabía que insistir en su derecho podía cerrar puertas, generar escándalo o confusión en los demás. Entonces, aún siendo libre, escogió humillarse. Este acto nos enseña algo profundo. La verdadera autoridad no se demuestra imponiéndose, sino sabiendo cuándo ceder con amor y sabiduría. Jesús no necesitaba demostrar su grandeza con palabras, ya la tenía por naturaleza, pero decidió usar su libertad para edificar, no para dividir. Eso nos muestra que la humildad de Cristo no era debilidad, sino poder controlado. Aquí hay una gran lección para nosotros. Muchas veces creemos que tener razón nos da permiso para discutir, imponer o pelear. Queremos que los demás reconozcan nuestra posición y a veces terminamos perdiendo la paz por defender lo que es justo. Pero Jesús nos enseña que a veces lo más sabio es ceder, no porque no tengamos razón, sino porque hay un propósito mayor: evitar que otros se alejen, evitar que se cierren puertas, evitar que nuestra libertad sea piedra de tropiezo. La autoridad de Jesús como Hijo de Dios también nos recuerda que no hay situación que lo limite. Ni las leyes humanas, ni las presiones sociales, ni las exigencias de los hombres podían ponerlo en aprietos. Él no reaccionaba con miedo ni con ansiedad, porque sabía quién era. Y aquí está la clave para nosotros. Cuando tú sabes quién eres en Dios, las demandas externas no te desestabilizan. Puedes enfrentarlas con paz, porque tu identidad está segura. El mensaje espiritual de este punto es contundente. Jesús nos está mostrando que la verdadera libertad está en saber quiénes somos y en usar esa libertad para bendecir a otros. Él no estaba obligado, pero eligió pagar. No necesitaba demostrar nada, pero enseñó con el ejemplo, y en ese acto sencillo reveló que la humildad del Hijo de Dios es más poderosa que cualquier orgullo humano. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones donde sabes que tienes razón, pero sientes que insistir en ella solo traerá división? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de que otros reconozcan tu esfuerzo, tu posición, tu valor? Jesús nos enseña aquí que a veces lo más divino es elegir el camino de la paz, porque la autoridad verdadera no se mide en cuánto impones tu voz, sino en cuánto edificas con tus acciones. Este tópico también nos invita a confiar en que Jesús no solo tiene autoridad sobre impuestos o sobre peces, sino sobre toda situación de nuestra vida. Cuando nos enfrentamos a presiones, Él sigue siendo el Hijo de Dios con poder sobre lo visible y lo invisible. Él no pierde el control, y por eso nosotros podemos descansar en que, aun en medio de las exigencias del mundo, nuestra confianza está segura en Él. En resumen, Jesús en este momento nos muestra dos cosas: su autoridad como Hijo de Dios, libre de toda obligación terrenal, su humildad voluntaria, eligiendo pagar para no ser tropiezo. Ese equilibrio entre poder y mansedumbre es lo que lo hace nuestro ejemplo perfecto, y es lo que nos invita a imitar, caminar en la certeza de quiénes somos en Cristo, pero con la humildad de saber cuándo ceder por amor a los demás. Escribe en los comentarios: confío en Dios. Si también crees que Jesús siempre tiene la mejor respuesta, incluso en las situaciones que parecen injustas o imposibles. La instrucción divina a Pedro. Hasta este punto de la historia hemos visto el contexto del milagro y la autoridad de Jesús como Hijo de Dios. Pero ahora llegamos al momento decisivo, ese instante donde lo natural y lo sobrenatural se cruzan. Y todo comienza con una instrucción. Jesús le dice a Pedro algo que, humanamente hablando, parece ilógico. Ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, ábrele la boca, y hallarás una moneda. Tómala y dásela por ti y por mí. Imaginemos la escena. Pedro era pescador de oficio. Él sabía lo que significaba lanzar redes, trabajar horas enteras en el mar, esperar pacientemente para atrapar peces.
pero nunca en su vida había oído que un pez llevara una moneda en la boca. Es más, para un pescador experimentado como él, la instrucción de Jesús podía sonar absurda. Sin embargo, allí radica lo extraordinario. Pedro no cuestiona, no debate, no argumenta, simplemente obedece. Aquí descubrimos un principio espiritual clave. La obediencia a la palabra de Jesús abre la puerta al milagro. Muchas veces queremos ver la provisión antes de actuar. Queremos tener la seguridad de que todo saldrá como pensamos. Pero en el reino de Dios, el orden es al revés. Primero obedecemos, luego vemos la manifestación. La instrucción de Jesús también nos habla de precisión. No se trataba de cualquier pez, sino del primero que Pedro sacara. Esto nos enseña que Dios no trabaja con probabilidades, sino con exactitud. Él ya había preparado de antemano el pez correcto, en el lugar correcto, con la provisión correcta. Pedro solo debía actuar en fe. Este detalle es maravilloso porque nos muestra que Dios no improvisa. Cuando tú y yo enfrentamos una necesidad, no es que Dios corra de último momento a buscar cómo ayudarnos. Él ya tiene lista la respuesta. Ya ha ordenado las circunstancias, ya ha preparado la provisión. Nuestra parte es creer y obedecer, aunque la instrucción no tenga sentido para la lógica humana. Piensa en la vida de Pedro. Había visto milagros antes. Vio a Jesús calmar la tormenta, vio multiplicar los panes y los peces, vio sanar enfermos. Y sin embargo, este milagro era diferente. Porque aquí no solo se trataba de ver a Jesús obrar, sino de ser parte activa del proceso. La instrucción lo involucraba. Y eso nos enseña que muchas veces los milagros requieren de nuestra participación. Dios hace lo imposible, pero espera que nosotros demos el paso de fe. Quizás hoy tú estás en un punto parecido al de Pedro. ¿Has escuchado una instrucción de Dios en tu corazón? Perdonar a alguien, sembrar una semilla, hablarle a una persona, dar un paso en tu ministerio o negocio. Puede que no tenga sentido en lo natural, puede que parezca arriesgado o incluso ilógico. Pero ahí está la clave, en obedecer aunque no entiendas del todo, porque la obediencia siempre activa el milagro. También hay un detalle poderoso en esta historia. Jesús no le dice a Pedro que busque entre las monedas de los hombres, sino que lo envía al mar, un lugar que no tenía nada que ver con dinero. Esto es impresionante porque revela que la provisión de Dios no está limitada a los medios habituales. Cuando crees que tu solución vendrá de un banco, de un trabajo, de una persona, Dios puede sorprenderte usando una fuente completamente inesperada. Así es su gloria. Él rompe los moldes y nos recuerda que su provisión no depende de la lógica humana. Ahora detente y piensa, ¿qué harías tú si recibieras una instrucción como la de Pedro? ¿Estarías dispuesto a obedecer, incluso si parece ilógica? El milagro de la moneda en la boca del pez nos desafía a confiar más en la voz de Jesús que en la lógica de nuestra mente, porque su voz nunca falla y su instrucción siempre conduce a la bendición. Este pasaje nos muestra también que Pedro no discute ni demora. Muchas veces la bendición que esperamos tarda no porque Dios no la haya enviado, sino porque nosotros retrasamos nuestra obediencia. Dios nos dice, da ese paso, confía, lanza el anzuelo. Pero seguimos calculando, dudando, esperando condiciones perfectas. Pedro nos da el ejemplo contrario, actuar de inmediato. Y por eso vio el milagro. Amigo, amiga, escucha bien esto. La instrucción que parece pequeña o insignificante puede ser la llave que abre una gran provisión. Nunca subestimes un acto de obediencia. Pedro lanzó un anzuelo, algo simple para él, pero esa acción activó un milagro eterno que hasta hoy seguimos recordando. Jesús sigue dando instrucciones hoy. Su palabra nos guía, su espíritu nos habla y nos invita a confiar más allá de lo natural. La pregunta es,
¿Estamos dispuestos a obedecer aun cuando no entendemos todo el plan? Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito ahora mismo a ayudar a que esta enseñanza llegue a más personas. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que la obediencia abre la provisión. Y en los comentarios cuéntanos qué señales de provisión o milagros has visto en tu vida. El milagro de la moneda en la boca del pez Pedro había recibido la instrucción de Jesús. No hubo largas explicaciones, tampoco garantías visibles, solo una palabra clara y precisa. Ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, ábrele la boca y hallarás una moneda. Ahora imagina el corazón de Pedro en ese momento. Como pescador, sabía que los peces pueden morder anzuelos, pero jamás en su experiencia había visto uno con una moneda en la boca. Este milagro no era simplemente un acto de poder, sino un desafío a su fe. Obedecer significaba creer en lo imposible. Pedro camina hasta la orilla, toma su anzuelo, lo prepara y lo lanza al mar. Tal vez había otros pescadores cerca y algunos pudieron haberlo observado con curiosidad, preguntándose qué hacía. Pero Pedro no les debía explicaciones. Él no actuaba por lógica humana, sino por confianza en la palabra de su maestro. El hilo del anzuelo se tensa, el pez muerde y Pedro lo saca. Lo levanta, lo sostiene en sus manos y allí, siguiendo la instrucción, abre su boca. Y para su asombro, ve brillar lo que ningún pescador esperaría encontrar, una moneda, exactamente la cantidad necesaria para pagar el impuesto por él y por Jesús. Este momento es poderoso porque revela la perfección de Dios. No fue demasiado ni demasiado poco. No hubo exceso ni escasez. La provisión fue justa y precisa. Esa moneda representaba algo más que un simple pago. Era la confirmación de que Jesús tiene dominio absoluto sobre la creación, sobre las circunstancias y sobre la economía misma. El milagro nos habla de exactitud divina. Mientras los hombres confían en cálculos, Jesús demuestra que su provisión no depende de las matemáticas humanas, sino de la soberanía del Padre. Él sabía qué pez tenía la moneda, en qué lugar estaba nadando y en qué momento Pedro debía lanzar el anzuelo. No hubo azar. Todo estaba perfectamente orquestado. Este pasaje también nos enseña que Dios puede usar lo ordinario para hacer algo extraordinario. Pescar era una actividad común para Pedro, pero esta vez esa rutina se convirtió en un escenario sobrenatural. Así actúa Dios. Toma lo que conocemos, lo que hacemos todos los días, y lo transforma en un canal de milagros. La obediencia de Pedro convirtió un acto cotidiano en una manifestación gloriosa del poder divino. Aquí también descubrimos algo muy importante. La provisión de Dios llega cuando más la necesitamos, ni antes ni después. Pedro y Jesús tenían un compromiso inmediato con los cobradores del impuesto, y la moneda apareció justo a tiempo. A veces nos desesperamos porque sentimos que Dios tarda, pero Él nunca llega tarde. Su provisión siempre es puntual. El milagro de la moneda en la boca del pez también nos revela la dimensión práctica de la fe. No se trataba solo de escuchar la instrucción, sino de actuar en consecuencia. Pedro pudo haber dudado, pudo haber pensado, ¿y si no encuentro nada? ¿Y si me avergüenzo delante de los demás? Pero no dejó que esas preguntas lo detuvieran. Su acción fue la llave que abrió la provisión. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos quedamos en la orilla con el anzuelo en la mano, pero sin atrevernos a lanzarlo? Sabemos lo que Dios nos ha dicho, pero el miedo al fracaso o la lógica humana nos paralizan. Este milagro nos desafía a dar el paso, a obedecer aunque no entendamos, porque solo en la obediencia veremos lo imposible. También debemos notar que Jesús no sacó el pez directamente, ni hizo que la moneda apareciera mágicamente en la mano de Pedro.
Él involucró a su discípulo en el proceso. Eso nos muestra que los milagros no siempre son automáticos. Muchas veces requieren nuestra acción y nuestra fe. Dios hace lo imposible, pero espera que nosotros hagamos lo posible. Y hay un detalle más. La moneda no era solo para Jesús, era también para Pedro. Jesús le dice, por ti y por mí. Esto revela la generosidad de Cristo. Él pudo haber provisto solo para sí mismo, pero también pensó en su discípulo. Así es nuestro Señor. Cuando bendice, lo hace de manera completa, pensando en nosotros y en lo que necesitamos. Querido amigo, querida amiga, este milagro sigue hablando hoy. Tal vez sientes que tus recursos son escasos, que no tienes cómo enfrentar una deuda, una necesidad o una carga económica. Recuerda esta escena. La provisión ya está lista. El pez ya tiene la moneda. Solo necesitas obedecer la instrucción de Jesús. Él sabe exactamente dónde está tu milagro. Si crees que Dios es tu proveedor y que su provisión siempre llega en el momento justo, escribe en los comentarios, Dios provee. Tu fe escrita será un testimonio de confianza en su poder. Significado espiritual del milagro. Hasta ahora hemos visto el contexto, la autoridad de Jesús, la instrucción dada a Pedro y la manifestación misma del milagro. Pero ahora debemos detenernos en lo más importante, el significado espiritual de la moneda en la boca del pez. Porque este relato no está en la Biblia solo para asombrarnos con un hecho extraño. Está allí para enseñarnos principios eternos que transforman nuestra manera de ver a Dios, de vivir la fe y de enfrentar nuestras propias necesidades. Lo primero que debemos notar es que este milagro revela la soberanía absoluta de Jesús sobre toda la creación. El pez que llevaba la moneda no apareció por casualidad. Jesús no jugaba con probabilidades. Él sabía exactamente dónde estaba el pez, qué llevaba en su boca y en qué momento Pedro lo encontraría. Esto nos muestra que no hay detalle de la creación que esté fuera del control del Señor. Cada ola del mar, cada criatura, cada circunstancia responde a su voz. Y si Jesús tiene dominio sobre algo tan pequeño como un pez con una moneda, ¿cómo no va a tener dominio sobre las situaciones más grandes de nuestra vida? Este milagro nos invita a confiar en que nada se escapa de sus manos, ni tus deudas, ni tu salud, ni tus problemas familiares, ni tus luchas internas. Todo está bajo la autoridad de Cristo. En segundo lugar, la moneda en la boca del pez nos habla de la obediencia como llave de provisión. El milagro no ocurrió antes de la acción de Pedro, sino después. Si Pedro hubiera decidido no ir al mar, nunca habría visto la moneda. Esto nos enseña que muchas veces Dios ya tiene preparada nuestra respuesta, pero está esperando nuestro paso de fe. La fe verdadera no es pasiva, se demuestra en acciones concretas que obedecen a la voz del Señor. Otro significado espiritual es que este milagro nos recuerda que Jesús es el verdadero Hijo del Rey y que como hijos de Dios también participamos de esa herencia. Cuando Jesús explicó a Pedro que los hijos están exentos del impuesto, estaba revelando que él no tenía obligación de pagar. Sin embargo, escogió hacerlo para no ser tropiezo. Aquí hay dos verdades poderosas. Jesús es libre porque es el Hijo, y nosotros también somos libres porque en Él hemos sido adoptados como hijos. No vivimos bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia. Sin embargo, Jesús también nos muestra que la libertad no es excusa para hacer tropezar a otros. La verdadera madurez espiritual consiste en usar nuestra libertad con responsabilidad. El hecho de que puedas no significa que debas. El Hijo de Dios nos enseña que es mejor ceder por amor que insistir en tener la razón. Esto es un llamado a vivir con sabiduría y humildad, pensando en el impacto de nuestras decisiones en los demás.
Un cuarto significado profundo es que el milagro nos habla de la provisión justa y perfecta de Dios. La moneda encontrada no era más ni menos de lo necesario, era la cantidad exacta. Esto nos enseña que Dios no solo provee, sino que lo hace con precisión. Su provisión nunca llega tarde, nunca es insuficiente y nunca es exagerada. Él sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Esta verdad nos da paz en medio de la ansiedad, porque podemos descansar en que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. También hay aquí una enseñanza sobre la generosidad de Cristo. La moneda encontrada no era solo para Jesús, sino también para Pedro. Con esa provisión, Jesús cubrió la necesidad de ambos. Esto nos muestra que el corazón de nuestro Señor siempre piensa en bendecirnos. Él no es un Dios egoísta que busca lo suyo, sino un Salvador generoso que incluye a sus discípulos en la bendición. Además, este milagro tiene un sentido profético. El hecho de que el dinero estuviera en la boca de un pez nos recuerda que la creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Jesús está mostrando que aún lo más improbable puede convertirse en instrumento de su gloria. Lo que parece insignificante o imposible, Él lo usa para mostrar su poder. Finalmente, el significado espiritual de este milagro nos llama a confiar plenamente en la palabra de Jesús. La instrucción parecía absurda, pero el resultado fue perfecto. Esto nos enseña que aunque no entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en que siempre son mejores que los nuestros. La lógica humana tiene límites, pero la obediencia a Dios no los tiene. Querido amigo, querida amiga, este milagro no es solo una historia del pasado. Es una invitación para que tú y yo aprendamos a vivir con fe, obediencia y confianza en que Jesús sigue teniendo control absoluto. Si Él fue capaz de proveer una moneda desde el mar, ¿qué no podrá hacer en tu vida hoy? Si esta verdad está hablando a tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús es mi proveedor. Decláralo con fe, porque esa confesión no solo afirma lo que crees, sino que abre la puerta para ver su provisión en tu vida. Aplicación a nuestra vida hoy. El relato de la moneda en la boca del pez no es un simple recuerdo histórico ni una curiosidad bíblica. Es un mensaje vivo que tiene implicaciones directas en la manera en que tú y yo enfrentamos la vida. Porque si este milagro no se traduce en una enseñanza práctica para nuestro caminar diario, entonces se quedaría como un relato bonito, pero sin transformación. Por eso, quiero que juntos descubramos cómo aplicar esta historia a nuestra vida hoy. En primer lugar, debemos entender que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Eso significa que el mismo Señor que tuvo control sobre los peces del mar en tiempos de Pedro, tiene hoy control sobre tus circunstancias. Él no ha perdido su poder ni su soberanía. Tu situación económica, tu necesidad emocional, tus batallas espirituales, todo lo que te rodea está bajo sus ojos. Y así como proveyó de manera sobrenatural para cubrir un impuesto, también puede proveer de formas inesperadas para cubrir tus necesidades actuales. El primer llamado práctico es este: confía en la provisión de Dios, aunque no entiendas el cómo. Muchas veces queremos que la provisión llegue de la manera que imaginamos: un aumento en el trabajo, una ayuda de alguien cercano, una oportunidad clara. Pero Dios no está limitado a los caminos humanos. Puede usar lo que jamás esperarías para bendecirte. La clave está en no enfocarte en el canal, sino en el proveedor. El pez con la moneda nos enseña que la respuesta puede estar en un lugar totalmente improbable, pero si viene de Dios, será perfecta. En segundo lugar, este pasaje nos desafía a obedecer aun cuando la instrucción parezca absurda. Pedro era pescador experimentado, sabía que lo normal era lanzar redes, no un anzuelo para sacar un solo pez, y aún así obedeció.
Esa obediencia fue el puente entre la necesidad y el milagro. ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de su palabra, de una predicación o de una impresión en nuestro corazón, pero desestimamos la instrucción porque no encaja con nuestra lógica? Ahí perdemos la oportunidad de ver la gloria de Dios. Este relato nos motiva a decir: Señor, aunque no entienda, confío en ti. En tercer lugar, aprendemos a vivir como hijos de un rey, pero con la humildad de Cristo. Jesús no tenía que pagar aquel impuesto, pero lo hizo para no ser tropiezo. Esa actitud nos enseña que nuestra libertad en Cristo no debe convertirse en arrogancia. Como hijos de Dios, somos libres, pero también somos llamados a amar, a servir y a pensar en el testimonio que damos a los demás. En la vida práctica, esto significa aprender a ceder, a no aferrarnos siempre a nuestros derechos, a actuar con sabiduría para no ser piedra de tropiezo. Un cuarto principio que podemos aplicar es la seguridad de que Dios conoce exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. La moneda no llegó antes ni después, sino en el momento justo. Esto nos libera de la ansiedad y nos invita a descansar en el tiempo de Dios. Él nunca llega tarde, aunque a nuestros ojos parezca que demora. Cuando confiamos en sus tiempos, evitamos la desesperación y desarrollamos paciencia en la fe. Además, este relato nos invita a reconocer que la provisión de Dios no es solo para mí, sino también para bendecir a otros. La moneda encontrada no cubría solo a Jesús, sino también a Pedro. De la misma manera, Dios muchas veces nos bendice no solo para suplir nuestras necesidades, sino para que seamos canales de bendición. La fe auténtica no es egoísta, sino generosa. Pregúntate, ¿a quién puedo bendecir con lo que Dios me ha dado? Tal vez tu provisión no sea solo para ti, sino también para alguien más que lo necesita. Por último, este milagro nos desafía a ver la vida con ojos de fe. El pez con la moneda es un recordatorio de que Dios se mueve en lo sobrenatural y que la fe abre puertas que la lógica nunca abriría. En tu vida diaria, esto significa creer que Dios puede transformar tu situación, sanar tu corazón, restaurar tu familia o abrir oportunidades que parecen cerradas. No pongas límites al poder de Dios, porque Él es especialista en lo imposible. Amigo, amiga, hoy este milagro nos habla directamente. Si confías en la palabra de Jesús, si obedeces aún sin entender, si aprendes a caminar en humildad y a esperar en su tiempo, verás su provisión en tu vida. Puede que hoy estés enfrentando una situación imposible, pero recuerda, si hubo una moneda en la boca de un pez, entonces no hay límite para lo que Dios puede hacer por ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete ahora mismo, dale me gusta y comparte este video para que más personas conozcan que Jesús es el verdadero proveedor. Y en los comentarios escribe: confío en la provisión de Cristo. Decláralo con fe y permite que esta verdad se convierta en tu ancla en medio de cualquier necesidad.